Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast. Bienvenidos. Hoy es sábado por la mañana a las 10:39 estoy grabando esto. Y vamos a hablar sobre el nuevo mercado. Ha cambiado el paradigma del mercado. Ahora detallaré más lo que estoy diciendo, pero bueno, creo que es algo evidente, creo que es algo que todo el mundo que lleva varios años en el tema de la bolsa habrá notado diferencias. Y es que el mercado se ha acelerado todos esos ciclos, pero bueno, antes de entrar en materia, como siempre, me puedes seguir en Instagram, @arnau_nogués, porque por ahí, de forma diaria, comparto por stories actualizaciones del mercado que seguro que te son de ayuda si es que eres inversor o estás pensando en invertir o simplemente te interesan estos temas. Así que, @arnau_nogués y por ahí, pues, podemos hablar. Bien, dicho esto, el mercado ha cambiado. ¿A qué me refiero yo cuando el mercado ha cambiado? Seguramente muchos hayáis hecho clic en este podcast diciendo, vale, ahora va a hablar Arnau de la tendencia bajista en la cual ha entrado de forma técnica el S&P 500, el Nasdaq, etc. Pues sí y no, o sea, obviamente hay que hablar de esa tendencia nueva que es bajista, que se ha instaurado en los mercados y sus razones, así mismo como cuándo estamos su rebote, pero quiero ir un paso más allá, quiero comentaros cómo ha cambiado el mercado desde 2019 hasta hoy. Históricamente el mercado ha tenido ciclos. Todo el mundo sabe que el mercado de valores está dominado por ciclos alcistas y ciclos bajistas. Por ejemplo, en el año 2000 y 2001, con la burbuja.com, tuvimos unos años muy buenos, un ciclo muy alcista, y por lo contrario, 2 o 3 años desastrosos, donde el Nasdaq llegó a perder casi un 80% de su valor. Empresas como Amazon, que hoy son los gigantes que son, llegaron a caer un 95% su cotización en bolsa. Fíjate, por esto también da una lección paralela, y es que a veces las buenas empresas pueden caer mucho en bolsa y no por eso dejan de ser malas inversiones. Así que es una lección doble. Pero bueno, lo que voy es que entonces se inició una tendencia bajista, un ciclo bajista. Y ese ciclo bajista pues duraba 2, 3, 4 años quizás. Si vamos un poquito más hacia adelante, vemos la crisis de 2007. De nuevo, desde aproximadamente 2003, 2004 vivimos un ciclo alcista dominado sobre todo pues por empresas financieras, empresas de banking y pues sobre todo este tipo de empresas que pues hacían el tema hipotecario, tema de CDOs, etc. Ese es un mercado alcista. ¿Por qué? Porque durante eso, desde 2003 hasta 2007, unos 4 o 5 años, estuvimos al alza, estuvimos claramente al alza. ¿Qué pasa? Que llegó el punto del clímax, quebró Lehman Brothers, y ahí vivimos un ciclo, lo has adivinado, bajista. Y este ciclo bajista duró, pues, de nuevo, 2, 3 años, etc. Estos son puntos de inflexión fuertes, o sea, tanto la burbuja.com como el tema de 2007, la crisis inmobiliaria, que todos conocemos, pues fueron eventos muy impactantes, pero de ahí hasta el día de hoy ha habido otras cosas. Por ejemplo, en 2018, finales de 2018, Donald Trump la Reserva Federal, pero estaba Donald Trump, tuvieron que subir los tipos de interés. Sobre todo avivado por la guerra comercial de China. Y si vais a un gráfico del Nasdaq a finales de 2018, principios de 2019, igual que el S&P, podréis ver cómo hay una caída del 25% del Nasdaq. Esta caída, que es una caída de razones entre comillas menores, porque no fue una crisis, no fue un crash, fue simplemente una circunstancia de mercado, tardó en caer el mercado unos 4 o 5 meses, un miniciclo bajista. Pero bueno, luego se recuperó de nuevo 4 o 5 meses alcista y seguimos al alza. ¿Qué pasa? Que llega la pandemia, llega el coronavirus, marzo de 2020, y se desploman los mercados. No solo se desploman los mercados, sino que la economía se paraliza. Hay millones de personas de repente en todo el mundo que no pueden ir a trabajar y que no pueden consumir. Entonces los gobiernos, sobre todo bancos centrales de todo el mundo, deciden imprimir, entre comillas, dinero, aumentar balances de sus cuentas y, en definitiva, estimular la economía. ¿Qué ocurre con esto? Que con esto lo que ha pasado es que la economía se ha emborrachado. Lo que pasa es que todo se ha acelerado muchísimo. Si antes teníamos ciclos alcistas que iban poco a poco, pero duraban 3, 4 años, 5 años, ahora hemos vivido un ciclo alcista de 2 años. Mucho más vertical, pero en definitiva más corto. Lo mismo pasa en las correcciones. Fijaos que últimamente estamos viendo correcciones, por ejemplo, el Nasdaq lleva un 15% desde máximos históricos, corrigiendo. ¿Qué significa esto? Que la última vez que el Nasdaq hizo un menos 15%, quitando el tema del COVID obviamente porque fue un cisne negro, le tardó 3, 4, 5 meses en caer. Antes los movimientos en el mercado eran mucho más lentos, tanto para arriba como para abajo. Ahora el mercado es mucho más frenético, es mucho más rápido, se ha adelantado. Y a esto me refiero yo cuando hablamos de nuevo mercado. El nuevo mercado no es
un mercado lento, sino es un mercado rápido. Por eso, a ninguna noticia hay una reacción instantánea, brusca, porque los tiempos se han adelantado. Entonces, esto no es ni bueno ni malo. Simplemente, como todo, hay que saber aprovecharlo. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que estar más preparados en el futuro para que cuando retomemos tendencias alcistas consideremos que van a durar menos que lo que duraban antes, pero que van a ser de forma más verticales. Y de nuevo lo mismo, cuando entremos en tendencias bajistas, como estamos ahora, vamos a durar menos en esas tendencias bajistas, pero va a ser una caída más fuerte, más de repente. Entonces, noticia positiva de primeras con esto es que, según esta teoría, que yo creo que es bastante acertada, cualquiera que lleve más de 5 años operando seguramente esté de acuerdo conmigo en que todo esto se ha acelerado muchísimo, podríamos estar de acuerdo en que la caída le queda poco, le queda ahí quizás un 10% de corrección al Nasdaq, podría ser, en el peor de los casos, porque recordemos que no estamos en ninguna crisis fuerte, no ha habido ningún catalizador fuerte. Le podría quedar un 10% y este 10% podría caer en 3 semanas, lo cual hace 3 años era impensable. Un 10% del Nasdaq en 3 semanas, eso mínimo ocurría en 2 o 3 meses. Pues ahora todo es mucho más rápido. Entonces, parte negativa, que si estamos en el pico de una tendencia alcista y de repente empieza a bajar, podemos comernos un menos 30% o un menos 20% en semanas. Y esto es algo que nunca se había visto en el mercado. De la misma forma, si estamos operando justo cuando el mercado empieza a remontar al alza, podremos estar ganando mucho dinero en poco tiempo. Entonces, sí, el mercado está ahora mismo en una tendencia bajista confirmada. Como iba diciendo, cuando el mercado suba en este caso, podremos ganar más dinero porque será más vertical. Entonces, ¿estamos más cerca que del rebote? Hombre, yo no puedo decir nada porque obviamente la semana que viene habla Powell, el miércoles, tenemos resultados de las Big Tech, yo no sé qué va a ocurrir a ciencia cierta, pero no me extrañaría que estuviésemos más cerca o que esta corrección durase menos que lo que dura de normal. Porque mucha gente piensa ahora en un periodo bajista en la bolsa y dice, 6 meses mínimo. Bueno, pues ahora quizás son 2 o 3, que ya llevamos 2, que esta tendencia empezó en diciembre. Yo afirmo que el mercado está acelerando sus formas. Ahora todo va mucho más rápido y habrá que estar preparados para cuando el mercado empiece a dar los primeros signos de rebote. El mercado rebotará sí o sí. ¿Por qué? Porque las empresas siguen haciendo dinero, ¿vale? Las empresas grandes. Obviamente hay mucha mierda, ha habido mucha mierda que se ha potenciado en 2020 y 2021, pero esas empresas de mierda, y me vais a perdonar la expresión, pero ya están 70% abajo de máximos históricos u 80% abajo de máximos históricos. Empresas que eran buenas, pero están quizás un poquito sobrevaloradas, como Netflix, como PayPal, etcétera, están castigadísimas ya. O sea, realmente estamos llegando ya a un punto en el cual el mercado ya ha corregido a las empresas que tenía que corregir e incluso más de la cuenta. Entonces creo que es cuestión de tiempo y estoy hablando que posiblemente podamos ver un rebote alrededor de como muy tarde en marzo, como muy tarde. ¿Por qué? Porque en marzo es cuando termina el tapering, porque sobre todo en mayo, junio se van a subir los primeros tipos de interés y creo que a partir de marzo o así el mercado ya puede comenzar a especular con la bajada de nuevo de tipos de interés. Entonces creo que ahí puede haber un pequeño reversal, obviamente no lo sé, hay que esperar los earnings, no lo toméis como ningún tipo de augurio de nada. Pero no me extrañaría en absoluto. Lo que quiero que te quedes con este episodio es que simplemente el mercado ha cambiado. Este es el nuevo mercado. Es un mercado más frenético, es un mercado más rápido. Es un mercado en el cual las tendencias alcistas van a ser más verticales y van a durar menos. Mientras que las bajistas van a hacer lo propio. Van a ser más verticales, más hacia abajo y van a durar menos. Entonces, ¿estamos más cerca que del rebote? Posiblemente. ¿Hay mucha empresa de mierda que no va a remontar? Desde luego. Si estamos en empresas fuertes, con fundamentales, con crecimientos y realmente no presentan ningún tipo de problema en los próximos años a nivel fundamental, ¿subirán? Seguramente lo hagan. Y es que yo no tengo ninguna duda de que el S&P 500 volverá a tocar máximos históricos este 2022. Es que te podría decir que es que no tengo ninguna duda de que los vuelva a tocar antes de junio de 2022, principalmente porque el mercado ha vivido 2 crisis del petróleo, que eso eran graves. El mercado ha vivido 2 guerras mundiales. El mercado ha vivido el crack del 29. Recordemos que en el crack del 29 lo que ocurría es que la gente vivía en chabolas. Ya no me acuerdo, creo, los barrios Roosevelt, ya no me acuerdo cómo se llama el presidente de ese entonces. Joder, que era gordito, ya no me acuerdo.
Hulbert, las Hoovervilles, eso, que eran como barrios de chabolas. O sea, el mercado ha sobrevivido a la población viviendo en chabolas. El mercado ha sobrevivido a la burbuja.com, que eso, sin más, y el mercado ha sobrevivido a la quiebra total del sistema financiero que ocurrió en 2007. Si estuviésemos en 2007, yo entendería comentarios del estilo, oh, esto es preocupante, porque es que de verdad, en 2007 el sistema capitalista, tal y como lo conocemos, se tambaleó. Y eso es real. O sea, ahí sí que había un problema real. Pero ahora, ¿el problema dónde está? ¿En la inflación al 7%? La inflación al 7% la vivimos en 1980. No digo que es buena, pero digo que no es ningún hecho catastrófico, no es ninguna guerra, no hay algo que realmente te haga pensar que no va a volver el S&P 500 o el Nasdaq a máximos históricos. Joder, si es que nunca hemos usado tanta tecnología como hoy en día, nunca hemos tenido más necesidades que cubrir como hoy en día, nunca ha habido tanto dinero en la economía como hoy en día. Entonces, al final, sí, puede haber que haya rotaciones, puede haber que haya empresas que pues dejen de ser tan relevantes, pero en definitiva, los mercados no creo que esto sea su final en absoluto. Hay mucho youtuber, hay mucho podcaster, hay mucho tuitero que se dedica a vaticinar los cracks y los crashes del mercado. Otro día por Instagram un seguidor, un oyente, me comentaba que estaba asustado porque había visto varios vídeos de YouTube de un tío diciendo que venía el apocalipsis, etc. Y yo le dije, a ver, que obviamente yo no sé nada, o sea, yo no puedo predecir el futuro, que pensaba que no iba a haber ningún apocalipsis, pero sí que es verdad que mirase el perfil de ese tío, del youtuber en cuestión, si lleva más de un año vaticinando el crack. Porque vaticinar el crash es muy lucrativo, es decir, dar una noticia negativa, decir que el mundo se acaba, siempre trae muchas visitas. Si lleva haciéndolo 3 años y ahora, entre comillas, tiene razón, joder, no le hagas mucho caso, porque ese tío lo único que quiere es visitas, clics y dinero. Entonces, nada más por mi parte, simplemente compartirte esta reflexión sobre que el mercado ha cambiado, el nuevo mercado, y cómo debemos de adaptarnos a este nuevo paradigma. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.